Eh, este, Esta es la segunda exposición hablamos sobre materiales compuestos, que estoy seguro que obviamente también vimos, son temas que ya vimos anteriormente, de los cuales hicimos cuestionarios y obtuvimos información mediante videos, pero bueno, sin más rodeos. Nos dice la primera pregunta que es un material compuesto, y a esta lo cual nos responde que un material compuesto es un sistema de materiales compuesto por dos o más fases distintas físicamente, cuya combinación produce propiedades agregadas diferentes de las de sus componentes. Nos dice que los materiales compuestos se pueden seleccionar, para obtener combinaciones no usuales de rigidez, peso, desempeño a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza, conductividad, etcétera. Para muchos, que las características que tienen es que están formados por dos o más componentes que presentan varias fases químicas distintas, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfaz, que sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes, que también los materiales nacen de la necesidad, que esos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de cerámicos, plásticos y los metales. Por ejemplo, la industria del transporte nos dice que son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien a la corrosión y el desgaste, propiedades estas que rara vez se dan juntas. También nos dice que a pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, las aplicaciones y prácticas pues se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho su costo, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. Y eso también es algo que vimos anteriormente. Normalmente eso me recuerda a un video que vimos sobre en la época en la que pues se descubrió el aluminio, que en aquella época pues el procesarlo era muy caro, que incluso era más caro que el oro. Pero ya después con el tiempo, pues este material se encontró una manera más factible de obtener el producto más barato y del proceso más barato. Pues obviamente lo cual el precio bajó y todo esto. Pero también como nos dice aquí, pues en veces los materiales pues no son compatibles entre sí. El siguiente punto nos dice que la gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente por algunos, como la madera y el hueso, aparecen en la naturaleza. Nos dice que recientemente se ha desarrollado materiales compuestos con matriz de cerámica que tienen propiedades mecánicas mejoradas, por lo cual su resistencia y su dureza son superiores a las de la matriz de cerámica no reforzada. Aquí podemos ver una pequeña imagen. Perdón. Nos dice que las matrices cerámicas incluyen aquellos sólidos inorgánicos no metálicos y que se clasifican en vidrios, que son silicatos amorfos, materiales cerámicos tradicionales, que están basados en silicatos que se utilizan en fabricación de productos de alfarería y cemento, y los nuevos materiales cerámicos, que son los más utilizados en materiales compuestos, y aquí podemos ver los ejemplos. Aquí nos habla también sobre antecedentes de los materiales compuestos. Nos dice que hablar de materiales compuestos es referirnos en primer lugar a una de las tecnologías más antiguas, porque nos dice que los antiguos samuráis japoneses empleaban diversos materiales y técnicas para mejorar propiedades de las espadas. Obviamente pues para hacerlas más duras, más irrompibles. Y nos dice que en 1962 es el comienzo de los materiales compuestos avanzados, que para inicios de los años 90 comienza la producción de materiales compuestos avanzados y materiales estructurados reforzados. Pero para aquí nos dice, en preguntas, ¿qué son los materiales compuestos avanzados? Bueno, pues nos dice que
son propiedades mecánicas comparables o superiores a las aleaciones mecánicas, y que probablemente la importancia de los materiales de nuestra cultura es mayor que la que habitualmente se cree, como por ejemplo lo que viene siendo el transporte, vivienda, vestimenta, comunicación, recreación y alimentación. Bueno, y acá al siguiente punto nos habla sobre las ventajas y desventajas de los materiales compuestos. Primero hablamos sobre las desventajas. Nos dice que algunos materiales tienen propiedades anisotrópicas, y nos dice que materiales a base de polímeros son susceptibles a ataques químicos o solventes. Esto pues sí lo hemos visto en, por ejemplo, lo que viene siendo como el unicel. Si le agregamos eh, no recuerdo bien el nombre, pero es etílico o algo así, es un líquido que cuando se le agrega se comienza como a derretir, a solver, y nos dice que tienen un precio elevado también, y que el proceso de manufactura es lento y pues obviamente costoso. Y en ventajas nos dice que se pueden lograr diseños fuertes, rígidos y de baja densidad, que se pueden obtener mejores propiedades de fatiga y tenacidad en los metales comunes, y que se puede prevenir la corrosión. También nos dice que se pueden combinar las propiedades que no se obtienen de los metales cerámicos y polímeros por sí solos, y que se pueden lograr apariencia y control de la superficie con los otros materiales. Aquí hablamos sobre matriz, refuerzo e interfaz de los materiales compuestos. Bueno, matriz. Nos dice que componente que se representa en fase continua actuando como ligante, que puede ser metálica, cerámica o polimérica. Y aquí podemos ver la matriz y el refuerzo en esas imágenes. Y aquí nos habla sobre el refuerzo. Nos dice que es la fase discontinua o dispersa que se agrega a la matriz para conferir el compuesto de alguna propiedad que la matriz no posee. En interfaz nos dice que proporciona unión entre el refuerzo y la matriz, y así pues determina el comportamiento del material. Y aquí hablamos sobre funciones de las matrices en los compuestos. Nos dice que dan estabilidad y que transfieren las cargas al refuerzo, y que protegen al refuerzo del deterioro mecánico y químico. También que evitan la propagación de grietas, que mantienen la formación en su estructura y que mantienen alineadas las fibras de refuerzo. Por último, también nos dice que actúa como elemento de protección de las fibras contra la abrasión y corrosión. Tipos de materiales compuestos. Aquí hablamos sobre compuestos de materiales compuestos cerámicos. Nos dice que compuestos de matriz cerámica, que son un subgrupo de los materiales compuestos, así como un subgrupo de cerámica técnica, que se componen de fibras cerámicas embebidas en una matriz cerámica, formado así una fibra cerámica reforzada, es decir, un material cerámico pues obviamente reforzado, que la motivación para desarrollar fue superar los problemas asociados con las cerámicas técnicas convencionales, tales como la alumina, carburo de silicio, el nitruro de aluminio, el nitruro de silicio, silicio, ¿sí? O óxido de circonio, ya que se fracturan fácilmente bajo cargas mecánicas o termomecánicas debido a las grietas iniciadas por pequeños defectos o arañazos. Obviamente pues aquí podemos ver las imágenes que nos dan una referencia. También nos habla sobre materiales compuestos metálicos. Dice que se utilizan cada vez más en la industria automotriz, y que estos materiales están formados por metales livianos como el aluminio como matriz y fibras de refuerzo como las de carburo de silicio. En materiales compuestos poliméricos también nos habla sobre que son los más comunes. También dice que se desconoce como polímeros o plásticos, que están reforzados con fibras
y que la matriz es un polímero y una variedad de fibras, tales como las de vidrio, las de carbono o las aramídicas, que se utilizan como refuerzo. Bueno, en estructura molecular nos dice que la fórmula estructural de un compuesto químico es una representación gráfica de la estructura molecular que se muestra cómo se ordenan o distribuyen espacialmente los átomos, y que se muestran los enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente. Nos habla sobre las propiedades mecánicas, que son las que se encuentran relacionadas con el comportamiento del material, que es tenaz y, bueno, nos dice que están relacionados con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzos. Su dureza, dice que es un material, es duro o blando dependiendo de si otros materiales pueden rayarlo. Y su tenacidad o fragilidad, donde dice que es un material que es tenaz, si aguanta golpes sin romperse. Que un material es frágil, si le damos un golpe se rompe, obviamente. Todos hemos visto este tipo de propiedades mecánicas. Y en propiedades físicas nos dice que son más livianos que los metales y más pesados que los polímeros. Que en puntos de fusión más altos, que son puntos de fusión más altos que la mayoría de metales. Que la conductividad eléctrica en promedio más baja que los metales, pero en un rango más amplio. El impacto térmico, agrietamiento térmico, que los cerámicos son susceptibles de experimentar fallas por expansión térmica debido a su fragilidad. En diseño de los materiales compuestos nos dice que al considerar la formulación de un material compuesto para el uso particular de aplicación, generalmente se busca la rigidez, la resistencia de la tensión, la dureza y la densidad. Y aquí en reforzamientos de los materiales compuestos nos dice que compuestos reforzados por partículas. Nos dice que la mayoría de los materiales compuestos, la fase dispersa es más dura y resistente que la matriz, y las partículas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz en las proximidades de cada partícula, y que los compuestos reforzados con partículas se subdividen en reforzados con partículas grandes y endurecidos por dispersión. También nos hablan sobre materiales reforzados con fibras. Nos dice que los materiales reforzados por fibras son los composites más importantes desde el punto de vista tecnológico. También nos habla sobre materiales estructurales, que nos dice que un material compuesto estructural está formado tanto por materiales compuestos como por materiales homogéneos. Y aquí nos muestra una pequeña tablita, una pequeña imagen, un cuadro conceptual. Nos dice sobre materiales compuestos, y aquí nos da tres: lo que viene siendo reforzados con partículas, reforzados con fibras y los estructurales. Y cada uno nos da partículas grandes, consolidado por dispersión, continuas, discontinuas, laminares y paneles o sándwich. Aquí también nos habla sobre la aplicación de los materiales compuestos en la industria. Podemos ver que en medicina, que los profesionales de este campo dependen de los materiales compuestos, por ejemplo, bolsas intravenosas, implantes de silicona, etc. En transporte, que para los automóviles y camiones de hoy, los materiales compuestos ofrecen una amplia variedad de beneficios, incluyendo la durabilidad, la resistencia y la corrosión, ligereza, cristales de seguridad, depósitos de combustible, entre otros. La aeronáutica nos dice que la utilización de los materiales se justifica gracias a la necesidad del ahorro de peso en las aeronaves. Las cuales están hechas en un 85% de materiales compuestos como la fibra de carbono. En este también, eso también me recuerda que, como dije anteriormente en la anterior exposición, vimos un video sobre el aluminio, que en un tiempo estuvo más caro que el oro, y que en este caso pues el aluminio al principio y quizás todavía pues es usado para aviones, para aeronáutica, ya que pues es un material más ligero que el hierro, pero es más flexible también que el hierro.
pero también nos dice que después del aluminio pues hizo una prueba, ¿no? Con fibra de carbono, y que pues obviamente la fibra de carbono también era más resistente y más ligera todavía. Bueno, prosiguiendo con la presentación, también nos habla de construcción, que nos habla sobre materiales de por ejemplo, hormigones, metales, cerámicas. Aquí vemos un ejemplo. Nos dice que la flexibilidad de las normas, la resistencia a las variaciones climáticas, al aislamiento térmico y fónico, la resistencia al fuego de algunos materiales son, no obstante, ventajas muy apreciables. También nos dice que los usos del sector pueden ser variados: paneles de decoración, rehabilitación de edificios y otras obras de fábrica. ¿Qué debemos tener en cuenta? Nos dice que escoger la composición y estructura de un material compuesto no es un asunto simple, y que la introducción de refuerzos dentro de una matriz altera sus propiedades. Cuestionario. Nos dice que características de los materiales compuestos, nos dice que expliquemos por qué se han reducidas las aplicaciones de los materiales, la clasificación perdón, de lo que vienen siendo los compuestos. Y para empezar, nos dice que es una matriz, y vamos a buscarla de la mano aquí conmigo. Vamos a buscar toda esta información para verificar que es verídica. Nos dice que que una matriz que es que son componentes, pues sí, que son componentes eh, bueno, aquí nos dice que la matriz se refiere a los componentes de una muestra que no sea el analito. Bueno, en sí podríamos decir reducidamente que la matriz pues es todo el material. Nos dice que mencionemos las funciones de las matrices. En este caso, pues eh, nos dice que mencionemos las funciones de las matrices. Aquí vamos a buscar también junto conmigo las funciones de las matrices. Nos dice que las funciones de la matriz en material compuestos es dar estabilidad al conjunto, transfiriendo las cargas al refuerzo, proteger al refuerzo del deterioro mecánico y químico. Entonces, en esto es mantener la forma de la estructura compuesta. También nos dice que definamos refuerzo. Aquí nos dice que refuerzo es la acción y la consecuencia de reforzar. O sea que es fortificar, vigorizar, compensar o subsanar algo. Puede tratarse de aquello que se emplea para brindarle resistencia o solidez. Aquí ya nos lo dijo, a algo. Y luego nos dice que mencionemos los tres tipos de
Los tres tipos de materiales compuestos, que viene siendo pues hay muchos tipos de materiales compuestos, pero nos dice que mencionemos los tres tipos de materiales compuestos. Pues viene siendo, por ejemplo, hablamos de metales, cerámicos y espérame tantito. Aquí nos habla sobre materiales compuestos naturales, clásicos y modernos, que estos vienen siendo los tres. Nos dice que también qué propiedades poseen los compuestos y dónde se aplican dichos materiales. Bueno, pues como vimos anteriormente, pues los materiales son aplicados en general en nuestra vida diaria, pues en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, nos dice que es utilizado para construcción, que es utilizado en hospitales. En hospitales, pues hay materiales que utilizan todos estos tipos de materiales compuestos que vienen siendo pues la unión de mucho, de algunas ramas, ¿no? Que vienen siendo cerámicos, metales y entre esos. Bueno, pues esto vendría siendo mi exposición de la presentación número 2 y esto sería todo de mi parte.